Ciao a tutti, en este tutorial te enseño paso a paso cómo hacer este gorro. Miren qué belleza con esta mezcla de puntos, tiene una terminación increíble, así que te invito a ver este tutorial. Bien, para este tutorial vamos a necesitar entre 200 a 250 gramos de lana. Tú puedes utilizar la de tu preferencia en caso de que quieras utilizar esta misma. Recuerda que en descripción te estoy dejando todos los detalles, así como el color en específico que estoy utilizando. Vamos a necesitar lo que es una agujeta número 6. Vamos a necesitar también cinta métrica. Vamos a necesitar dos marcadores y para dar terminación necesitaremos lo que es una aguja lanera y tijeras. Así que comencemos con el tutorial. Y bien, para empezar vamos a dejar libre entre 40 a 60 centímetros de hebra. Esto nos va a ayudar a dar terminación al final del proyecto. Bien, vamos a empezar con lo que es un punto de inicio. Bien, y la cantidad de cadenas la vamos a tomar en referencia a lo que son 40 centímetros. Por esto te comentaba en un inicio que este tipo de gorro lo vas a poder adaptar a cualquier lana. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta lograr 40 centímetros. Y bien, aquí ya yo tengo lista mis cadenas. Vamos a mostrar aquí rápido. 40 centímetros. Debes estirarlo. Bien, como puedes ver tiene 40 centímetros. Bien, antes de pasar a la siguiente fila vamos a dirigirnos al principio de las cadenas y vamos a contar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la número 5 vamos a marcar. Bien, ya más adelante vas a ver por qué. Entonces vamos a contar 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí también vamos a marcar. Bien, ahora vamos a dar inicio a lo que sería la primera fila. Ya aquí tengo mis cadenas, como saben, base a 40 centímetros, así que vamos a subir con otra cadena. Bien, y ahora trabajando en esta parte de la cadena, ¿ves? En esta parte aquí, vamos a iniciar a hacer el punto. Vamos a tomar hebra. Saltamos lo que es esta cadena que nos sirvió para subir y en la segunda cadena vamos a entrar. Tomamos hebra, bien, y esta misma hebra que entramos la vamos a pasar. ¿Ves? Volvemos nueva vez. Tomamos hebra, bien, nos dirigimos al punto, pasamos hebra y esa misma hebra cierra estas otras. Tienes que estirar para que no se haga tedioso. Bien, volvemos a repetir. Tomamos hebra, pasamos al próximo punto y esta misma hebra cierra las demás. Bien, y básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila hasta llegar a esta primera marca. Bien, y bien, ya me encuentro aquí donde hemos marcado y vamos a trabajar estas 5 cadenas que vemos aquí, la vamos a trabajar en punto deslizado. Bien, si tú pusiste tu marcador en esta parte no es necesario que lo quites porque vamos a estar trabajando en esta parte de aquí. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a dejar estas 5 cadenas que ya tenemos marcadas aquí, también la vamos a dejar libre. Esas se van a trabajar más adelante. Bien, entonces vamos a hacer una cadena y vamos a girar el proyecto. Ahora para regresar vamos a hacer 5 puntos deslizados, es decir, a repetir lo mismo que hemos hecho ahora. Bien, y ahora que hemos hecho estos 5 puntos deslizados, vamos a volver a hacer lo mismo del inicio. ¿Y qué es esto? Bueno, tomamos hebra, nos posicionamos en el punto, ¿ves? Esta parte de aquí. Tomamos hebra y con esa misma cerramos estas dos. Bien. Tomamos hebra y con esa misma cerramos esas dos. Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo.
Bien, yo voy a continuar hasta llegar al final. Y bien, yo aquí me encuentro ya al final de lo que sería nuestra segunda fila, y para ello, como siempre, vamos a subir con una cadena, tanto si estamos de esta parte como si estamos en esta otra parte que estamos trabajando en punto deslizado. Tenemos que subir con una cadena para pasar a la próxima fila. Bien, aquí ya hicimos una cadena, giramos el proyecto y vamos a repetir lo mismo. Es decir, vamos a hacer un punto, que yo diría un punto a medias, porque simplemente tomamos hebra, pasamos por aquí y esa misma hebra la pasamos y cerramos. Eso lo vamos a hacer hasta llegar a la marca. Y bien, ya yo aquí me encuentro donde está la marca, y ahora vamos a estar trabajando en punto deslizado hasta esta parte. Es decir, que vamos a hacer ahora 10 puntos deslizados, los 5 que tenemos aquí más estos 5 que vamos a trabajar ahora. Y bien, aquí puede ser un poco tedioso, pero el truco es identificar esta parte del punto, la estiramos, ¿ves? Y por aquí pasamos. Es un poco tedioso, pero se logra. Bien, y ahí hacemos el punto deslizado. Ahora, para poder conectar esta parte con esta otra que no se ha trabajado, vamos a tomar esta parte de aquí, que básicamente es la cadena con la que giramos el proyecto. Bien, y por ahí vamos a pasar hebra. Bien, estamos aquí, ¿ves? Ahora pasamos por aquí. Bien, y ahora cerramos. ¿Ves? Y ya eso hace la unión con esta parte aquí. Esto lo tienes que tomar siempre en cuenta porque se va a estar repitiendo constantemente según vayas haciendo esta parte de la fila. Entonces continuamos con punto deslizado hasta el final. Y bien, así va quedando esta parte. Si te ves, ya aquí va cogiendo otra forma. Y ahora vamos a subir con una cadena, pasamos y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 10 puntos deslizados, es decir, vamos a llegar hasta donde está la marca. Y bien, ya aquí yo hice lo que son los 10 puntos deslizados, así va quedando. Y ya ahora solo me toca continuar haciendo lo mismo, es decir, hacer el mismo punto que hemos estado haciendo aquí. Por eso hacer este gorro es tan fácil, ¿ves? Tomamos hebra, pasamos y cerramos. Y bien, ya yo aquí finalicé la fila número 4, en donde, si te das cuenta, se repite siempre lo mismo. Bien, aquí vamos a hacer una cadena y paso a explicarte lo que vamos a estar haciendo por el resto de este tutorial. Bien, en teoría vamos ahora a volver a repetir, a regresar con este mismo punto, que es el que siempre se va a estar trabajando en lo que es el cuerpo del gorro, y ya el diferenciador, por decirlo así, es en esta parte de arriba, ya que la estamos trabajando con punto deslizado, pero que cada 2 filas va a cambiar. ¿En qué sentido? Como ya aquí trabajamos con 10 puntos deslizados, ahora al regreso vamos solo a trabajar 5 puntos deslizados. Bien, entonces trabajamos solo 5 puntos deslizados, regresamos solo en esos 5 puntos, volvemos a hacer el cuerpo, ya ahí tenemos 2 filas de 5 puntos deslizados, y al regreso de estas 2 filas, entonces trabajamos lo que son los 10 puntos completos, siempre en punto deslizado. Como trabajamos esos 10 puntos en deslizado, entonces evidentemente el regreso tiene que ser en 10, porque vamos a estar posicionados aquí. Entonces, para que se entienda mejor, subo un poco la cámara aquí. Y esto en teoría es lo que tiene que suceder. Mira aquí cómo va cogiendo la forma. Estas son 2 filas que se trabajaron en 5 puntos deslizados. Regresamos el cuerpo, subimos y al subir trabajamos 10.
Al regreso se trabajaron esas 10 una vez más, volvemos a subir y trabajamos solo 5. Al regreso solo se trabajan esas 5, bajamos, volvemos a subir, trabajamos 10, se regresa con 10 y así sucesivamente hasta lograr el ancho deseado, que ahora te voy a dar detalles de eso. Y bien, ya yo me encuentro con el ancho deseado. Recuerda que el ancho va a depender mucho para qué persona tú vas a hacer este gorro. Si es para una niña, si es para una mujer que tiene abundante cabello, si es para una mujer que tiene poco cabello o que tiene la cabeza un poco más pequeña, etcétera, etcétera. De igual forma, en descripción yo te estoy dejando una tabla de medidas genérica que te va a poder servir de referencia para hacer este gorro. Bien, ahora solamente queda dar terminación. Ya yo me encuentro en esta parte de aquí y para ello yo siempre al final de la fila suelo hacer una especie de nudo, que básicamente es pasar hebra por aquí y cerrar. Bien, y ya ahora simplemente lo que vamos a estar haciendo es, vamos a usar nuestra aguja lanera y vamos a estar entrelazando entre estos puntos hasta crear una especie de costura que se asemeje a este punto de aquí. Bien, si recuerdas, al principio habíamos dejado entre 40 y 60 centímetros de hebra. Eso nos va a servir para poder cerrar esta parte de arriba. ¿Y por qué primero cerramos lo que es el cuerpo? Bueno, porque eso nos va a permitir a poder tener el proyecto ya homogéneo, de manera tal que sea más fácil poder cerrar aquí arriba. Porque si te fijas, si cerramos aquí primero, queda esto aquí en el aire y puede ser que nos quede una parte así, más larga que otra. Bien, entonces yo de manera rápida, porque esto es ya algo que cada quien suele tener su forma de dar terminación, yo de manera rápida te voy a enseñar cómo lo hago yo. Y bueno, ya aquí me encuentro al final y ya después de esto lo que queda es esconder hebra, que eso ya queda a modo tuyo, y hacer la parte de arriba. Aquí quería hacer hincapié enseñando esta parte de aquí, ¿ves? Para que quede todo alineado. ¿Ves lo que hice? Tomé este último punto de aquí, tomé el último por arriba, pasé al centro, ¿ves? Aquí, si te fijas, solo queda hacer esto. Vamos a pasar esto por aquí, en este primer punto, para que se forme como si fuera una cadena. ¿Ves? Pasamos por aquí nueva vez. Y ya ahí conformamos como si fuera una cadena que hace ver como si fuera del mismo punto. ¿Ves? Bien, entonces ya solo es esconder hebra y vamos rápidamente a hacer esta parte. Esta parte aquí es muy sencilla porque vamos a estar pasando la hebra por cada una de estas partes de aquí. ¿Ves? ¿Ves? Entonces pasamos por aquí, bien, y pasamos por aquí. Porque lo que vamos a hacer es pasar hebra por toda esta parte y después alamos.
Y bien, aquí me encuentro al final. Tomamos hebra aquí, pasamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alar todo de la siguiente manera. ¿Ves? Posicionarlo aquí así. Alamos y alamos hasta lograr que se ponga lo más pequeño posible. Bien, y ahora vamos a volver a repetir lo mismo que hemos hecho. Vamos a tomar estos 3 puntos por aquí. Esta parte suele ser un poco tediosa, pero hay que hacerla. ¿Ves? Iniciamos aquí. Y ahora vamos a tomar estos de aquí. Pasamos y volvemos. A medida que vamos pasando, vamos apretando. ¿Ves? ¿Ves como poco a poco ya va cerrando más aquí? Volvemos nueva vez, tomamos 3 o los que tu agujeta te permita, tu aguja lanera te permita. Bien. Y vamos apretando. Y ya aquí tenemos nuestro gorro cerrado y ya solamente es pasar hebra por el otro lado. Mira aquí cómo quedó. Y escondemos hebra. Tú la escondes como mejor te parezca. Bien. ¿Ves? Ya aquí no se ve nada. Y aquí solo es esconder. Bien, así quedó nuestro gorro, así se ve en la parte de arriba. Para toque final solamente toca doblarlo. Miren qué bonita se ve esos detalles, esa diferencia de punto. Realmente a mí me encantó la terminación que da esta lana en específico. Y recuerda que si te gustó este tutorial, no olvides de suscribirte. Déjame en los comentarios qué te pareció. Déjame también saber qué más te gustaría ver en este canal y yo encantada lo haré para ti. Así que chao chao.